Hoy hemos escuchado en la primera lectura esa gran profecía, como suelen a mi pueblo, del profeta Isaías, y que anuncia también esto de preparar el camino del Señor. Profecía que retoma renovadamente, con una unción nueva, el Bautista ya en época de Jesús. La figura del Bautista es una figura que a mí siempre me cautivó. De hecho, provengo de la parroquia San Juan Bautista de Lorenzo Varela, de la cual hoy hay, creo que 4, ¿no? Si me equivoco, 4 nuevos aspirantes que son siervos. Es una figura que siempre me ha cautivado y que me doy cuenta que tiene todo que ver con esta obra. De hecho, la primera vez que de alguna manera la Iglesia diocesana aceptó dar a luz a esta obra de modo formal fue el 24 de junio, nacimiento de San Juan Bautista, cuando permitió que los consagrados formasen parte de una reunión de los consagrados de la diócesis. Fue un 24 de junio. Estoy diciendo que se ponga cómodo, ¿no? Como muchos de ustedes saben, hace pocos meses estuve en Tierra Santa y ahí el Señor me mostró algunos secretos de Juan el Bautista, porque permitió que me hiciera unas preguntas que jamás me había hecho, y lo más asombroso es que las encontré respondidas, y mucho tenía que ver con este pasaje del Nuevo Testamento, que es como una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo, porque el Bautista es el último profeta que anuncia la venida del Mesías, y es contemporáneo del Mesías, como sabemos. Ustedes saben que hay en la época de Jesús varios grupos, por así decirlo, varios movimientos de espiritualidad. ¿Se acuerdan de algunos de ellos? No le escuchen mejor. La hora de la siesta. En la época de Jesús, grupos religiosos. A ver, fariseos, saduceos, celotas. Ya con eso tenemos suficientes para empezar. Los fariseos, los saduceos, los celotas eran grupos de espiritualidad, grupos del modo de interpretar la palabra, y grupos que tenían una esperanza sobre el Mesías con diferentes interpretaciones. Los celotas, por ejemplo, el grupo al cual pertenecía Judas, el traidor, eran los guerrilleros de la época, los que creían que el Mesías venía a cortar la cabeza a todo el mundo, a hacer una masacre contra el Imperio Romano, y que seguramente se identificaba más bien a un caudillo guerrillero que iba a llevar a la guerra, a una especie de guerra santa, y esa era su esperanza mesiánica. Después tenemos los saduceos, en la época de Jesús, eran sobre todo los de la clase sacerdotal, los aristócratas, los nobles de Israel, la oligarquía, digamos, ¿no? Los de la ultraderecha, por así decirlo, ¿no? Ven como siempre existió toda la vida este asunto, lo de la suma izquierda, lo de la suma derecha, ¿no? Que no creían ni en los ángeles ni en la resurrección, y Pablo aprovecha esta diferencia teológica para alguna vez quedar libre, ¿no? Cuando lo acusan en el Sanedrín, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, este era otro grupo, no eran imperialistas, no les importaba demasiado estar sometidos al Imperio Romano, se acomodaban, digamos, al status quo, etc., etc. Un tercer grupo muy fuerte, por cierto, el de los fariseos, que sabemos que Jesús era muy severo con ellos, pero era un grupo que intentaba, sin violencia y tampoco sin una mirada política, trataba de vivir la pureza de la ley, cierto, olvidándose de la misericordia, pero intentaban vivir a rajatabla lo que decía la ley.
grupo de los cuales Jesús también toma discípulos, y según el Evangelio de Juan, sus primeros discípulos eran los bautistas. Y que cuentan los historiadores que los bautistas tenían gente en muchos lugares, no nada más en Israel. En Éfeso se encontraban los bautistas, por ejemplo, y Éfeso queda bastante lejos de Israel. O sea que era una especie de movimiento transnacional ya, el movimiento de espiritualidad fundado por el bautista. ¿Y de dónde vino este bautista? Esto es lo que más me interesa en realidad esta tarde. Porque hay un grupo que jamás es nombrado en los evangelios, que parece que en la historia fueron ignorados absolutamente. Los historiadores no nos hablan de ese grupo, y hasta que no lo descubrieron en 1948, más o menos, del siglo pasado, hasta que no descubrieron las ruinas en donde ellos vivían y encontraron los manuscritos que ellos dejaron, nadie supo nada de ellos. Pero era un grupo muy fuerte y muy influyente sobre la piedad de Israel, sobre la piedad del pueblo que esperaba la intervención del Mesías. ¿Saben el nombre de esa gente? No saben por qué no los nombran los evangelios. Si no hiciste un estudio bíblico no te enterás de que existieron. Se llamaban los esenios. ¿Cómo se llamaban? Y los esenios hacían todos los días baños de purificación para el perdón de los pecados. ¿Saben eso? En todo el Antiguo Testamento no existe el bautismo con agua para el perdón de los pecados. ¿De dónde sacó Juan el Bautista ese ritual? Lo sacó de este grupo porque él pertenecía a ese grupo. Y ese grupo esperaba al Mesías, pero un Mesías un tanto violento, donde ellos eran los puros, los hijos de la luz, no sé si les suena este lenguaje también, que todo el resto del mundo eran los hijos de las tinieblas, y que cuando iba a venir el Mesías, los hijos de la luz, limpios de sus pecados, iban a esperar, iban a ser glorificados, y todo lo demás iban a ser pasado a filo de espada. Y decían, ya es inminente que llegue el Señor. Es inminente. Yo les pregunto, ¿esa profecía era cierta? ¿Era inminente? Era inminente. Ellos recibieron una revelación de parte de Dios. Era un grupo que recibió una revelación, una profecía de parte de Dios. Y era verdadera esa profecía. Y ellos vivían encerrados en su mundito y condenando a todos los demás, creyéndose ellos hijos de la luz y todos los demás hijos de la oscuridad, y que el juicio iba a venir sobre los demás y sobre ellos. Afortunadamente, Juan, que perteneció a ese grupo, se rebeló. Y esa profecía, que era auténtica, se la llevó al pueblo. Al llevar esa profecía al pueblo, cuando el Mesías llegó, encontró efectivamente un camino preparado. Porque el Bautista se encargó de popularizar la profecía. El amigo del esposo, en vez de quedarse encerrado en un gueto, en una especie de club santo, hizo que la gente se preparara para el encuentro con el Salvador. Díganme si eso no tiene nada que ver con los ciervos de las bodas del Cordero. Porque son tiempos como esos. El Señor viene con una nueva intervención del Espíritu Santo sobre la historia, nos llama a nosotros entre tantos. No somos el grupo que Él eligió ni nada más. Somos un grupo de tantos otros que Él ha suscitado en esta hora de la historia para preparar el camino del Señor. Por supuesto, la tentación